Capítulo 1. La calma. Austin Bond había aprendido hacía mucho tiempo que los hombres más peligrosos eran aquellos que nunca necesitaban alzar la voz. Estaba sentado frente a Amelia en su diner favorito de Thompson Street, observando a su hija de 24 años dibujar diseños de edificios en una servilleta. Había heredado el ojo artístico de su madre y la mente metódica de él. Una combinación peligrosa que le había conseguido un puesto junior en Faise y Associates, uno de los despachos de arquitectura más prestigiosos de la ciudad. «Papá, me estás mirando otra vez», dijo Amelia sin levantar la vista, con una leve sonrisa en los labios. «No puedo evitarlo. Te ves igual que ella cuando te concentras así». Amelia dejó el bolígrafo y su expresión se suavizó. «Han pasado 6 años, papá. Mamá querría que fueras feliz». Austin estiró la mano sobre la mesa y apretó la de ella. «Soy feliz. Te tengo a ti». La verdad era más complicada. Tras la muerte de Catherine por cáncer, Austin se había volcado en su trabajo con una intensidad que rozaba la obsesión. Para la mayoría de la gente de la ciudad, era un fiscal federal de rango medio, competente pero poco llamativo. No conocían el otro trabajo, los casos en la sombra que había construido durante 15 años, ni la red que había cultivado en completo silencio. Algunos hombres coleccionaban sellos. Austin coleccionaba palancas de poder. «¿Cómo va el proyecto Riverside?», preguntó, cambiando de tema. Los ojos de Amelia se iluminaron. «La próxima semana presentamos la propuesta a los desarrolladores. Si lo conseguimos, puede ser enorme para mi carrera». Hay un tipo del lado financiero que sigue. Se detuvo y su entusiasmo se apagó un poco. «Olvídalo». Los instintos de Austin se agudizaron. «¿Quién?» «Solo un tipo, Sane Kenny. Su padre es dueño de la mitad del sector inmobiliario comercial del centro. Sane ha sido insistente. Me ha invitado a salir 3 veces este mes. Siempre le digo que estoy enfocada en el trabajo, pero no parece entender la indirecta». El apellido Kenny se registró de inmediato. Noel Kenny, magnate inmobiliario multimillonario. Donaciones benéficas, conexiones políticas, una fortuna del tipo que compraba silencios. Austin tenía un expediente sobre él, aunque nunca había tenido motivos para abrirlo. «¿Quieres que hable con él?». Mantuvo el tono ligero, pero Amelia lo conocía lo suficiente como para captar el filo que había debajo. «Papá, no tengo 12 años. Puedo manejar a un niño rico demasiado entusiasta». Miró el reloj. «Hablando de eso, tengo que irme. Reunión temprano mañana». Se despidieron con un abrazo y Austin la observó caminar hacia su coche, con ese viejo instinto protector vibrándole en el pecho. La había criado solo después de que Catherine muriera. Le había enseñado a ser fuerte, independiente, a no permitir que nadie la hiciera sentirse pequeña. Esperaba que fuera suficiente. Capítulo 2. La fractura. La llamada llegó a las 2:47 de la madrugada. Austin ya estaba despierto. El insomnio había sido su compañero durante años, revisando expedientes cuando su teléfono se iluminó con un número desconocido. Estuvo a punto de no contestar. «Señor Bond», la voz era profesional, clínica. «Habla Mercy General Hospital. Su hija, Amelia Bond, ingresó hace 1 hora. Usted figura como su contacto de emergencia». El mundo se inclinó de lado. Austin llegó al hospital en 17 minutos, un trayecto que debería haber tomado 30. La doctora de urgencias, una mujer cansada llamada la doctora Teresa Murphy, lo recibió en el pasillo con una expresión que le heló la sangre. Su hija sufrió un traumatismo craneal severo. Está estable, pero en coma inducido médicamente. Las próximas 72 horas son críticas. ¿Qué pasó? La voz de Austin se mantuvo firme pese al huracán que se formaba en su interior. La encontraron inconsciente al pie de las escaleras del estacionamiento de Faise y Associates. Las cámaras de seguridad muestran que tuvo una discusión con un hombre antes de caer. ¿Caer? Los ojos de Austin se clavaron en los de ella. ¿O fue empujada? La doctora Murphy dudó.
Las lesiones son compatibles con una caída, pero también hay heridas defensivas en manos y brazos. Necesito ver ese vídeo. La policía ya. Necesito verlo. Algo en el tono de Austin hizo que la doctora retrocediera. Le dio el nombre del detective a cargo del caso. J. Banks, tercera comisaría. Austin pasó una hora con Amelia, sosteniéndole la mano, estudiando los moretones en su rostro, los vendajes, las máquinas que la mantenían con vida. Su hija brillante y hermosa, que jamás había hecho daño a nadie. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lamento lo de tu hija. Los accidentes pasan. Austin se quedó mirando la pantalla, apretando el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Luego, metódicamente, guardó el número y empezó a hacer llamadas. Al amanecer, ya tenía el vídeo de seguridad mejorado gracias a un contacto que le debía un favor. Las imágenes eran contundentes. Sane Kenny acorralando a Amelia en el estacionamiento, agarrándole el brazo cuando ella intentaba irse. La discusión acalorada. Luego las manos de Sane en sus hombros. Un empujón. Amelia cayendo hacia atrás. Su cabeza golpeando el concreto con un crujido espantoso. Sane de pie sobre ella durante 3 segundos antes de marcharse. No era un accidente. Era una agresión. Tal vez un intento de homicidio. Austin hizo copias, cifró los archivos y los envió a 4 ubicaciones seguras distintas. Luego llamó al detective Banks y concertó una reunión. El detective fue empático, pero realista. El padre de Sane Kenny tiene a 5 de los mejores abogados defensores del estado en nómina. Incluso con este vídeo, argumentarán que fue un accidente. Tal vez lo reduzcan a imprudencia temeraria. Saldrá con libertad condicional. No es suficiente, respondió Austin. Entiendo que esté alterado, pero... El teléfono de Austin sonó. En la pantalla apareció Kenny. N contestó y puso el altavoz para que el detective Banks escuchara. Señor Bond, habla Noel Kenny. Llamo por el desafortunado incidente que involucra a mi hijo y a su hija. ¿Se refiere a la agresión? Una pausa. He visto el vídeo de seguridad. Es ambiguo. Estas cosas pasan cuando los jóvenes discuten. Estoy dispuesto a cubrir todos los gastos médicos y ofrecer un acuerdo generoso. Digamos $2 millones a cambio de su comprensión y discreción. La risa de Austin fue hueca. ¿Cree que esto es por dinero? Todo es por dinero, señor Bond. He investigado sobre usted. Fiscal federal, salario modesto, padre soltero. 2 millones podrían cambiarle la vida. La calidez desapareció de la voz de Noel. O mis abogados lo enterrarán. Soy dueño de esta ciudad. Los jueces, los políticos, la prensa. Si insiste con esto, lo destruiré profesional y personalmente. Su hija no recibirá nada y usted lo perderá todo. Déjelo así. Austin dejó que el silencio se alargara, observando cómo la expresión del detective Banks se ensombrecía. Tiene 5 minutos para traer a su hijo a la tercera comisaría. Noel Kenny soltó una carcajada, genuina y condescendiente. ¿Sabe quién soy? Sí, dijo Austin en voz baja. ¿Sabe quién soy yo? Colgó y realizó una sola llamada. Capítulo 3. La revelación. La llamada duró 47 segundos. El detective Banks miró fijamente a Austin. ¿A quién acaba de llamar? A un viejo amigo. ¿Qué tipo de amigo hace que un multimillonario se presente en una comisaría en 10 minutos? Austin no respondió. En su lugar, abrió un archivo en su teléfono, uno de los muchos que había estado construyendo durante más de una década. Detective, ¿cuánto sabe de la Fuerza Especial contra el Crimen Organizado del Distrito Norte entre 2010 y 2015? No mucho. Fue antes de mi tiempo. Yo la dirigía. Oficialmente, era solo un fiscal. Extraoficialmente, fui quien armó los casos que derribaron al sindicato castellano, la Red Boab y a 3 concejales corruptos de la ciudad.
Austin deslizó documentos en la pantalla. No se derriban organizaciones así sin reunir seguros. Seguros en forma de información, contactos, influencia y palancas de poder. Cada caso que construí, guardé registros de todos los involucrados. No solo de los criminales, sino también de quienes los ayudaban, los abogados que falsificaban documentos, los jueces que aceptaban sobornos, los políticos que miraban hacia otro lado, dijo Austin, alzando la vista hacia Banks, los banqueros, los empresarios que lavaban su dinero. La comprensión apareció en el rostro del detective. Noel Kenney. En el año 2012, la familia Castellano necesitaba limpiar 47 millones de dólares provenientes de una operación de tráfico. El imperio inmobiliario de Noel Kenney fue la lavadora. Tengo documentos, grabaciones, registros de transacciones. Nunca los usé porque logramos atrapar a los Castellano por otros cargos y Kenney era un pez pequeño, pero guardé los archivos. ¿Por qué? Porque hombres como Noel Kenney nunca dejan de ser útiles. Solo que no sabía que los necesitaría para esto. El teléfono de Austin volvió a sonar. Noel Kenney. Pero la voz al otro lado era distinta. Tensa. Aterrada. Por favor, hagas lo que acabas de hacer. Detente. Podemos arreglar esto. Te dije 5 minutos. Trae a tu hijo. No lo entiendes. Ellos van a... Austin colgó. Luego se volvió hacia Banks. En mi coche hay un maletín. Dentro hay copias de cada documento que conecta a Noel Kenney con el lavado de dinero de los Castellano. Si algo me pasa a mí o a mi hija, esos documentos se envían al FBI, al IRS y a todos los grandes medios del país. Eso es chantaje. Es asegurar justicia. La voz de Austin era hielo puro. Sane Kenney dejó a mi hija en coma porque lo rechazó. Su padre intentó comprar mi silencio y amenazó con destruir mi vida. Solo le estoy explicando que no es dueño de esta ciudad. La renta, y yo tengo el contrato. 9 minutos después, un Mercedes negro se detuvo frente a la comisaría. Noel Kenney bajó del coche, seguido de un hombre más joven que Austin reconoció del vídeo de seguridad. Sane, con un traje caro y una expresión de incredulidad absoluta. Noel entró a la estación aparentando 10 años más de los que mostraba en las fotos. Sus ojos encontraron de inmediato a Austin. «Por favor», dijo Noel, con la voz temblorosa. «Haré lo que sea. Solo detén lo que acabas de hacer. Mis cuentas están congeladas. Mis abogados no pueden contactar a nadie». «¿Cómo?». Austin se irguió frente al multimillonario, a pesar de que ambos tenían la misma estatura. «Hice una sola llamada. A un amigo que actualmente dirige la división de delitos financieros del FBI. Le mencioné que tenía documentos interesantes sobre transacciones inmobiliarias del año 2012. Le parecieron fascinantes». Sane Kenney dio un paso al frente, cargado de arrogancia. «¿Saben lo que los abogados de mi padre?». «Los abogados de tu padre están siendo investigados por obstrucción a la justicia y conspiración», lo interrumpió Austin. «Siéntate antes de empeorar esto». La bravata del joven se quebró. El detective Banks señaló una sala de interrogatorios. «Sane Kenney queda arrestado por agresión agravada. Tiene derecho a guardar silencio». Mientras se llevaban a Sane, Noel agarró el brazo de Austin. «¿Qué quieres? Dímelo. ¿Dinero? ¿Propiedades? Puedo hacerte rico más allá de...». Austin se soltó. «Quiero justicia. Tu hijo irá a juicio. Será declarado culpable. Y cumplirá condena. Condena real, no libertad condicional de club de campo. Eso es imposible. Tus conexiones están cortadas. Cada juez que compraste, cada político que financiaste, cada abogado que comprometiste, tengo archivos de todos. Si interfieren en este caso, esos archivos se harán públicos. Ya no eres dueño de esta ciudad, Kenney. Eres solo otro hombre cuyo hijo intentó matar a mi hija». El rostro de Noel palideció. «¿Ella está?» «En coma. Luchando por su vida». Austin se inclinó hacia él.
Si muere, los documentos se publican igual y pasarás el resto de tu vida en una prisión federal. Si vive, conservas tu imperio. Pero tu hijo paga por lo que hizo. Esos son los términos. Esto no ha terminado, susurró Noel, sin convicción alguna. Austin pasó a su lado rumbo a la salida y se detuvo en la puerta. Sí lo está. Solo que aún no lo sabes. Capítulo 4. El arquitecto. Austin pasó los siguientes 3 días en el hospital, saliendo solo para ducharse y cambiarse de ropa. Amelia permanecía en coma, estable, pero sin responder. Los médicos hablaban con optimismo cauteloso y advertencias medidas. Austin escuchaba todo mientras seguía construyendo su caso. La audiencia inicial de Sane Kenny apareció en las noticias. El juez, uno que no figuraba en la lista de funcionarios comprometidos de Austin, fijó la fianza en $5 millones. Sane la pagó en menos de una hora. Esa noche, Austin recibió una visita inesperada en el hospital. Alguien a quien no veía desde hacía 7 años. «Hola, Austin». Levantó la vista junto a la cama de Amelia y vio a Héctor Stutz en la puerta. Vestía un traje caro, pero se movía con la postura del policía de calle que había sido antes de ascender a subcomisionado. «Héctor, me preguntaba cuándo aparecerías. Has pateado un avispero». Héctor tomó una silla. Noel Kenny tiene a todas sus conexiones políticas llamándome, preguntando por qué su hijo está siendo perseguido. Les dije que se fueran al infierno, pero necesito saber qué tienes entre manos. Austin le entregó una tableta. Todo lo que tengo sobre el lavado de dinero de Kenny. Suficiente para encerrarlo 20 años si los federales quieren ir hasta el fondo. Héctor revisó los documentos, con el gesto cada vez más oscuro. Dios, Austin, llevas más de una década sentado sobre esto. Te lo dije en su momento. Siempre guardo seguros. Nunca sabes cuándo los vas a necesitar. ¿Y ahora los usas por venganza personal? Los uso para asegurar que mi hija obtenga justicia. No es lo mismo. Héctor dejó la tableta y miró a Amelia, con el rostro aún hinchado por los golpes. Tengo hijos. Te entiendo. Pero te estás ganando enemigos muy poderosos. Ya he tenido enemigos poderosos. O aprendieron a respetarme o a temerme. Kenny está a punto de aprender ambas cosas. ¿Cuál es tu objetivo final? Austin se recostó en la silla. Sane Kenny va a prisión. No mínima seguridad, no acuerdos. Prisión real. Tiempo real. El imperio de Noel Kenny se mantiene, pero sabrá que puedo destruirlo con una sola llamada. Así se vuelve cooperativo. ¿Cooperativo cómo? La organización Kenny posee 17 edificios en el centro. Espacios comerciales, departamentos de lujo. ¿Sabes qué más tienen esos edificios? Líneas de visión perfectas hacia el antiguo territorio de los Castellano. La nueva banda que lo controla, los hermanos Travis y Herman Blair, dijo Héctor. Tipos peligrosos. Llevamos 2 años intentando armar un caso rico contra ellos. Austin sonrió con frialdad. Noel Kenny te dará acceso a esos edificios. Cámaras de seguridad, registros de mantenimiento, datos de inquilinos. Todo lo necesario para vigilar las operaciones de los Blair. ¿Y a cambio? Yo no persigo los cargos por lavado. Su hijo igual va a juicio, pero Noel conserva su libertad y su negocio. Es un trato mejor del que merece. Héctor observó a su viejo amigo. Has cambiado desde que murió Catherine. Estás más duro. Aprendí que ser justo no siempre significa hacer justicia, y que la justicia tardía es justicia negada. Austin volvió la mirada a su hija. ¿Cómo va tu investigación? Entrevistamos a testigos en Faise y Associates. Resulta que Sane llevaba meses acosando a empleadas. 3 mujeres presentaron quejas ante Recursos Humanos, pero fueron enterradas. El socio principal del despacho, Will Browning, es compañero de golf de Noel Kenny. Interesante. Consígueme esos expedientes. Austin, confía en mí,
Héctor suspiró mientras se levantaba. Haré lo que pueda, pero ten cuidado. Hombres como Noel Kenney no permanecen caídos mucho tiempo. Tras la partida de Héctor, Austin recibió otra visita inesperada. Una mujer de unos 40 años, mirada afilada y un portafolio de cuero. Señor Bond, soy Jennifer Mallister, abogada de Sane Kenney. Fuera, por favor. Solo 5 minutos. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. La mano de Austin se acercó al botón de llamada, pero algo en la expresión de ella lo detuvo. Habla rápido. Jennifer se sentó sin invitación. Acepté a Sane Kenney como cliente porque su padre paga bien. Pero llevo 18 años ejerciendo y nunca había representado a alguien a quien despreciara activamente, hasta ahora. Abrió el portafolio. Sane Kenney tiene antecedentes. Registros juveniles sellados por acoso, resueltos con acuerdos de confidencialidad, y un arresto por conducir ebrio en la universidad que desapareció del sistema. ¿Por qué me cuentas esto? Porque su hija no es su primera víctima. Es solo la primera que no pudo ser comprada. Jennifer deslizó una carpeta sobre la mesa junto a la cama. Hace 3 años, una joven llamada Brenda Beasley denunció a Sane por agresión tras atacarla en una fiesta. El caso desapareció en una semana. Brenda recibió un acuerdo y firmó un DA. La encontré. Está dispuesta a hablar extraoficialmente si sirve para encerrarlo. Austin abrió la carpeta y revisó el informe policial. Esto es agresión y lesiones. ¿Por qué se cayó el caso? Los abogados de Noel convencieron al fiscal de que Brenda mentía por dinero. Destruyeron su credibilidad y pintaron a Sane como la víctima. Ella retiró los cargos solo para que todo terminara. Y aún así sigues representando a Sane. ¿Por qué ayudarme? La mandíbula de Jennifer se tensó. Porque tengo una hija. Y porque Sane me dijo, riéndose, que su hija debería haberse sentido halagada por su atención. No siente ningún remordimiento. Ninguno. Hombres como él no cambian si no enfrentan consecuencias reales. Austin la observó con atención. Te estás jugando tu carrera. Me aseguro de poder mirarme al espejo. ¿Tenemos un trato? ¿Qué quieres a cambio? Nada. Solo, ¿cuándo? Después de que ella se fue, Austin permaneció sentado, asimilando la nueva información mientras las piezas de su plan encajaban. Sacó el teléfono y empezó a hacer llamadas. Capítulo 5. La trampa. Una semana después, Amelia aún no despertaba. Los médicos seguían siendo cautelosamente optimistas, pero Austin veía la preocupación filtrarse en sus gestos. La doctora Murphy sugirió trasladarla a un centro especializado de cuidados prolongados. Austin se negó. Va a despertar, dijo. Y cuando lo haga, quiero que vea que se hizo justicia. La audiencia preliminar de Sane Kenney estaba programada para el jueves. Austin utilizó los días previos para desmontar metódicamente las defensas de la familia Kenney. Primero, se reunió con Brenda Beasley en una cafetería de Queens, lejos de miradas indiscretas. Brenda tenía 27 años, trabajaba como diseñadora gráfica y le temblaban ligeramente las manos al hablar. Creí que había enterrado todo esto. Cuando supe lo que Sane le hizo a tu hija, no pude seguir callada. Cuéntame qué pasó. Y ella lo hizo. La historia era dolorosamente familiar. Sane persiguiéndola con insistencia, sus rechazos educados convirtiéndose en negativas firmes, y luego la agresión en una fiesta cuando dejó claro que no estaba interesada. Los moretones. El reporte policial. Los abogados de los Kenney cayendo como buitres para despedazar su credibilidad. Me hicieron parecer una cazafortunas. Dijeron que mentía por dinero. Al final solo quería que se acabara. Las lágrimas corrían por su maquillaje. Acepté el acuerdo y firmé el acuerdo de confidencialidad. Me he arrepentido cada día desde entonces. Austin deslizó un documento sobre la mesa. Esto es una declaración como testigo para la fiscalía. No tendrás que testificar a menos que el caso llegue a juicio, pero tu testimonio establece un patrón de comportamiento.
Hace que Sane parezca exactamente lo que es. El acuerdo de confidencialidad no es aplicable si estás obligada a declarar en un juicio penal. Los Kenny pueden intentar demandarte, pero me aseguraré de que no lo hagan. La voz de Austin se suavizó. No puedo prometerte que esto será fácil, pero sí puedo prometerte que no lo enfrentarás sola. Brenda firmó la declaración con la mano temblorosa. Después, Austin dirigió su atención a Faise y asociados. Armado con las denuncias por acoso que Héctor le había proporcionado, concertó una reunión con el socio principal del despacho, Will Browning. La oficina de Browning dominaba la ciudad, todo cristal, cromo y arrogancia. El hombre, de 60 años, cabello plateado, irradiaba la confianza de alguien que llevaba décadas ganando. Señor Bond, lamento mucho lo de su hija. Amelia es una joven muy talentosa. Lo suficiente como para que usted ignorara 3 denuncias por acoso sexual contra el hombre que financia su proyecto Riverside. La sonrisa de Browning no se alteró. No estoy seguro de qué está insinuando. Austin dejó caer los expedientes sobre el escritorio. Estoy insinuando que enterró pruebas del acoso de Sane Kenny porque la inversión de su padre en Riverside valía más para usted que proteger a sus empleados. Estoy insinuando que eso lo hace cómplice de lo que le ocurrió a mi hija. Esas denuncias fueron investigadas y consideradas infundadas por un departamento de recursos humanos que usted controla. Curioso cómo todas desaparecieron después de llamadas telefónicas de Noel Kenny. Austin se inclinó hacia adelante. Esto es lo que va a pasar. Usted va a entregar a la Fiscalía todos los expedientes originales, sin censurar. Va a testificar sobre la presión que recibió de Noel Kenny para ocultarlos y va a cooperar plenamente con la investigación. Browning soltó una carcajada. ¿O qué? ¿Me va a demandar? La organización Kenny retirará la financiación de Riverside y Faise y asociados sobrevivirá perfectamente. No. Me aseguraré de que el Colegio de Abogados del Estado se entere de cómo suprimió pruebas de acoso sexual. Me aseguraré de que cada víctima de acoso laboral en esta ciudad sepa que Faise y asociados valora más el dinero que la seguridad de sus empleados. Y llamaré personalmente a cada cliente importante que tenga para explicarles por qué deberían llevarse su negocio a otra parte. El color abandonó el rostro de Browning. Está blufeando. Austin sacó su teléfono y le mostró una lista de nombres. ¿Reconoce a estos? Directores ejecutivos, presidentes de consejos, directores de desarrollo. Cada cliente importante que ha conseguido en los últimos 5 años. Ya he contactado con la mitad. Están muy interesados en conocer la cultura de su empresa. Esto es extorsión. Estos son consecuencias. Tiene hasta el lunes para cooperar con la Fiscalía. De lo contrario, empezaré a hacer llamadas. La cooperación de Browning proporcionó a la acusación una montaña de pruebas. El patrón de acoso, el intento de encubrimiento, la presión de Noel Kenny. Combinado con el testimonio de Brenda Beasley y las grabaciones de seguridad, el caso contra Sane se volvió irrefutable. Pero Austin no se conformaba con que Sane fuera condenado. Quería asegurarse de que Noel Kenny entendiera que su protección había desaparecido para siempre. Activó la segunda fase de su plan. Capítulo 6. La alianza. Los hermanos Blair controlaban el tráfico de drogas del lado sur con una eficiencia brutal. Travis era el estratega. Herman, el ejecutor. Juntos habían eludido la persecución durante 2 años mediante intimidación, corrupción y una planificación meticulosa. Austin lo seguía desde la muerte de Catherine. No por razones profesionales. Los Blair operaban fuera de la jurisdicción federal, sino porque Travis Blair había enviado flores al funeral de Catherine con una nota, de un viudo a otro. Más tarde, Austin supo que la esposa de Travis había muerto por una sobredosis de drogas suministradas por la propia organización de Travis. Algunos insultos exigían respuesta. Austin se reunió con Héctor Stuss en un coche sin distintivos, frente a un almacén del distrito industrial. Noel Kenny aceptó tus condiciones, dijo Héctor. Sus edificios, sus accesos de seguridad, todo.
Prácticamente me rogó que lo aceptara. Bien. ¿Cuánto falta para tener lo suficiente para un caso rico? Con la cooperación de Kenny, 6 meses, quizá menos. Ya estamos viendo patrones en las grabaciones. Los Blair usan los aparcamientos de Kenny para los intercambios. Son descuidados. Son arrogantes. Creen que son intocables. Austin le entregó una memoria USB. Esto contiene registros financieros que muestran cómo los Blair blanquean dinero a través de empresas fantasma. Los obtuve por medios no convencionales. Eso significa ilegalmente. No puedo usarlos en un juicio, pero puedes verificar la información y construir casos paralelos. Piénsalo como un mapa. Héctor guardó la memoria. Sabes, si pusieras la mitad de esta energía en presentarte como fiscal general, ganarías por goleada. No quiero dirigir el sistema. Solo quiero asegurarme de que funcione. De vuelta en el hospital, Austin recibió otra visita inesperada. Noel Kenny en persona, demacrado y derrotado. Los abogados de mi hijo dicen que el caso contra él es abrumador. Recomiendan un acuerdo de culpabilidad. No hay acuerdos. Señor Bond, por favor. Sane es mi único hijo. Cometió un error. Intentó matar a mi hija porque ella lo rechazó. Eso no es un error. Es una decisión. Austin se levantó, obligando a Noel a alzar la vista. Usted crió a un monstruo y ahora va a enfrentar la justicia. La única pregunta es si va a luchar contra mí y perderlo todo o cooperar y conservar su imperio. Las manos de Noel temblaban. Estoy cooperando. El FBI tiene acceso a mis edificios. Les he entregado todo. ¿Qué más quiere? Quiero que entienda algo, dijo Austin con frialdad. Usted creía que poseía esta ciudad, que su dinero lo hacía intocable. Pero el poder no viene de la riqueza. Viene de saber dónde están enterrados todos los cuerpos. Y yo sé dónde están los suyos. Ya dejó claro su punto. ¿De verdad? Porque sigue actuando como si estuviéramos negociando. No lo estamos. Su hijo irá a juicio. Será condenado. Cumplirá su condena. Y usted pasará el resto de su vida sabiendo que, si vuelve a usar su riqueza para dañar a otra persona inocente, lo destruiré por completo. Esos son los términos. Acéptelos o no. De cualquier manera, Sane pagará por lo que hizo. Noel Kenny se marchó sin decir una palabra más. Esa noche, la doctora Murphy encontró a Austin en la cafetería, mirando una taza de café frío. Debería irse a casa. Dormir de verdad. Duermo aquí, doctora. Ella se sentó frente a él. Llevo 15 años siendo médica. He visto a muchas familias en su situación. La rabia, la necesidad de justicia, es normal. Pero también lo está consumiendo. Mi hija está en coma porque un niño rico creyó que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. No estoy enfadado. Estoy decidido. ¿Y qué pasa si no despierta? La mandíbula de Austin se tensó. Despertará. Pero si no lo hace, ¿destruir a la familia Kenny la traerá de vuelta? ¿Le dará paz? Esto no va de paz. Va de asegurarse de que esto no le vuelva a pasar a la hija de nadie más. La doctora Murphy se levantó y le apretó el hombro. Solo recuerde que la venganza y la justicia no siempre son lo mismo. Cuando ella se fue, Austin regresó a la habitación de Amelia y se sentó en su silla habitual, sosteniendo su mano. Sé que probablemente me dirías que estoy yendo demasiado lejos, susurró. Siempre fuiste la voz de la razón. Pero no puedo dejar esto así, cariño. No puedo permitir que se vaya sin castigo. Tu madre lo entendería. Los monitores de Amelia pitaban de forma constante, inalterables. Austin sacó su teléfono y revisó sus notas. El juicio estaba programado para dentro de 3 semanas. Cada pieza estaba en su sitio. Sane Kenny sería condenado. Los hermanos Blair caerían. Y Noel Kenny pasaría el resto de su vida bajo el control de Austin. Justicia servida fría y calculada.
Pero algo lo inquietaba. Jennifer Mallister había mencionado expedientes juveniles sellados. Si Sane tenía un patrón de comportamiento desde tan atrás, podía haber más víctimas. Más historias enterradas por el dinero de los Kenney. Austin hizo una llamada a un antiguo contacto del tribunal de familia. Si había más cuerpos enterrados, iba a desenterrarlos. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. El avance llegó de una fuente inesperada. Annie Fitzgerald entró en la comisaría 2 días antes del juicio de Sane, con un maletín en la mano y una expresión de furia apenas contenida. Exigió hablar con quien estuviera procesando a Sane Kenney. El detective Banks llamó a Austin de inmediato. Annie tenía 41 años, era profesora de literatura en un instituto, y su historia se remontaba 20 años atrás. Yo era la niñera de Sane cuando él tenía 12 años, comenzó, con la voz firme pese a la ira en sus ojos. Su madre acababa de irse, se había marchado con otra persona, dejando a Noel y a Sane atrás. El niño estaba problemático, lleno de ira. Traté de ayudarlo, pero ella tomó un respiro. Una noche, Sane entró en el armario de licores de su padre, se emborrachó y comenzó a comportarse de manera agresiva. Cuando intenté calmarlo, me empujó escaleras abajo. Austin sintió un frío helado recorrer su pecho. El mismo patrón. Me rompí el brazo en 2 lugares. Noel Kenney pagó mis facturas médicas y me dio $50,000 para que guardara silencio. Tenía 21 años, estaba sin dinero y tratando de terminar la universidad. Tomé el dinero y me convencí a mí misma de que solo era un niño borracho teniendo una rabieta. Sus manos se apretaron. Entonces vi lo que le hizo a tu hija y me di cuenta de que él ha estado haciendo esto toda su vida. Y cada vez, el dinero de su padre hacía que desapareciera. ¿Y por qué decides hablar ahora?, preguntó Austin. Porque estoy cansada de vivir con la culpa. Esos $50,000 me ayudaron a terminar la universidad, me ayudaron a convertirme en profesora. Pero cada vez que miro a mis estudiantes, chicas de la edad de Amelia, me pregunto si podría haber detenido esto si hubiera dicho algo hace 20 años. Austin tomó su declaración con atención, documentando cada detalle. Combinado con el testimonio de Brenda Beasley y las denuncias por acoso de Faize y Associates, emergió un patrón claro. Sane Kenney había estado agrediendo mujeres desde que tenía 12 años, y Noel Kenney lo había encubierto todo ese tiempo. La fiscal, una mujer astuta llamada Candace Oa, revisó la nueva evidencia con satisfacción sombría. Esto lo cambia todo. Ya no solo estamos procesando por agresión. Estamos mostrando premeditación, un patrón, escalada de conducta. Sane Kenney es un depredador en serie, y con esta evidencia puedo argumentar para la máxima condena. ¿Qué nos estamos jugando?, preguntó Austin. Agresión agravada, exposición imprudente al peligro y tentativa de homicidio si podemos probar la intención. Estamos hablando de 15 a 20 años como mínimo. Austin sintió una satisfacción salvaje, pero la templó. ¿Y Noel? ¿Podemos acusarlo como cómplice? Más difícil de probar. Pagar a las víctimas no es técnicamente ilegal si ellas aceptan los acuerdos. Pero el FBI está construyendo un caso separado sobre el lavado de dinero. Una vez que Sane sea condenado, las protecciones legales de Noel desaparecerán. El juicio comenzó un miércoles. El tribunal estaba lleno de medios, curiosos y representantes de diversas organizaciones de defensa de los derechos de la mujer que se habían enterado del caso. Sane Kenney llegó con un traje caro, rodeado de abogados, irradiando la arrogante confianza de quien nunca había enfrentado consecuencias reales. Esa confianza duró hasta la declaración de apertura de la fiscal. Candace Oa presentó el caso con precisión quirúrgica, las imágenes de seguridad, los testimonios de testigos, el patrón de abuso que se extendía por 2 décadas. Llamó primero a Brenda Beasley, luego a Annie Fitzgerald, y después a las 3 mujeres de Faize y Associates. Cada una contó la misma historia. Sane Kenney las acosaba agresivamente, no aceptaba un no por respuesta y se volvía violento cuando era rechazado. Cada una relató cómo los abogados de Noel Kenney aparecían, ofreciendo dinero,
amenazando con acciones legales, haciendo que el problema desapareciera. La defensa intentó presentarlas como oportunistas o cazafortunas, pero Candace estaba preparada. Estas mujeres no se presentaron buscando dinero. Vinieron buscando justicia. La única persona que ha sacado provecho de la violencia de Sane Kenny es él mismo. Porque cada vez que agredía a alguien, el dinero de su padre lo protegía de enfrentar consecuencias. El testigo estrella de la fiscalía iba a ser la doctora Murphy, que testificaría sobre las lesiones de Amelia. Pero en el tercer día del juicio, algo cambió. Austin estaba sentado en la sala cuando su teléfono vibró. Un mensaje del hospital: ella está despierta. El mundo de Austin se detuvo. Se levantó de un salto, ignorando al juez y al jurado, y prácticamente corrió al Merci General con el corazón golpeándole en el pecho. Amelia estaba sentada en la cama, pálida y débil, pero consciente cuando él irrumpió en la habitación. La doctora Murphy estaba cerca, sonriendo. «Papá». La voz de Amelia estaba rasposa por el tubo de respiración, pero era el sonido más hermoso que Austin había escuchado. La abrazó con cuidado, con lágrimas recorriendo su rostro. «Estás despierta. Dios, estás despierta. ¿Qué pasó?» «Recuerdo a Sane. Me empujó, sus ojos se abrieron de par en par». «El juicio. Papá, ¿dónde está Sane?» «En la corte. Está siendo procesado por lo que te hizo. Necesito testificar». «Absolutamente no. Acabas de despertar de un coma de 3 semanas, Amelia». Ella le agarró la mano con fuerza sorprendente. «Tengo que hacerlo. Debo enfrentarlo y contar mi historia. Si no lo hago, él gana». Austin quiso negarse para protegerla, pero vio la determinación en sus ojos. La misma determinación que siempre había tenido Catherine. Así que llamó a Candace Oa. «Ella quiere testificar». Al día siguiente, Amelia Bond subió al estrado. La sala quedó en silencio mientras la llevaban en silla de ruedas, todavía demasiado débil para caminar sin ayuda. Pero su voz era firme mientras relataba los meses de acoso, los avances no deseados, la agresión creciente de Sane y luego la noche en el estacionamiento. Me dijo que estaba cometiendo un error al rechazarlo, que no entendía lo afortunada que era de tener su atención. Los ojos de Amelia se fijaron en Sane. Cuando le dije que no me interesaba y que nunca lo estaría, me agarró de los hombros y me empujó. Sentí que caía, y recuerdo pensar, así es como muero, porque dije no. El jurado estaba fascinado. Los abogados de Sane intentaron objetar para pintar a Amelia como confundida o traumatizada, pero su testimonio era demasiado claro, demasiado poderoso. Durante el contraexamen, el abogado principal de Sane cometió un error fatal. «No es cierto, señorita Bond, que usted alentó a mi cliente, que aceptó sus invitaciones a café, que conversó amistosamente». «Ser profesional no es alentar a alguien», interrumpió Amelia. «Fui cortés, profesional. Nunca indiqué interés romántico. Y aunque lo hubiera hecho, eso no le da derecho a agredirme cuando cambio de opinión. No significa no. No es complicado». La sala estalló en aplausos. El juez pidió orden, pero el daño ya estaba hecho. El jurado deliberó durante 4 horas. Encontraron a Sane Kenny culpable de todos los cargos: agresión agravada, exposición imprudente al peligro y tentativa de homicidio. El juez, claramente conmovido por el testimonio de Amelia, lo sentenció a 18 años en prisión de máxima seguridad, sin posibilidad de libertad condicional durante 10 años. La cara de Sane se puso blanca. Sus abogados presentaron inmediatamente apelaciones, pero Austin sabía que fracasarían. El caso era sólido, la evidencia abrumadora, el testimonio demoledor. Cuando llevaron a Sane esposado, miró a Austin por última vez. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un terror genuino. Austin le devolvió la mirada con fría satisfacción. Justicia servida. Noel Kenny solicitó una reunión a través de sus abogados. Austin estuvo a punto de negarse, pero la curiosidad pudo más.
Se encontraron en una sala de conferencias de la ahora desgastada oficina corporativa de Noel. El millonario parecía 20 años más viejo que el hombre arrogante que había intentado comprar el silencio de Austin. Su traje era caro, pero arrugado. Sus ojos reflejaban un tormento profundo. «Quería disculparme», comenzó Noel. «No por motivos legales. Mis abogados odian que esté aquí, pero usted merece escucharlo. Fallé con mi hijo. Sabía que tenía problemas, tendencias violentas, y pensé que podría arreglarlo con dinero e influencia. En cambio, le permití hacer daño a otros. Hizo más que permitirlo. ¿Lo creó?», respondió Austin. Cada vez que hizo desaparecer un problema, le enseñó a Sane que sus acciones no tenían consecuencias. «Usted es tan responsable de lo que le pasó a mi hija como él». «Lo sé», la voz de Noel se quebró. «Lo sé ahora. He perdido todo lo que importaba. Mi hijo, mi reputación, mi legado. El dinero no significa nada sin eso». «Bien», dijo Austin. «Quizá pase lo que le queda de vida tratando de ayudar a la gente en vez de comprar su salida de los problemas». Noel asintió y se levantó para irse. En la puerta se detuvo. «¿Su hija se está recuperando?» «Es fuerte. Más fuerte que Sane jamás fue». «Me alegra», dijo Noel. «Y señor Bond, gracias, ¿por qué?». «Por detenerme. Si no lo hubiera hecho, habría seguido destruyendo vidas para proteger a Sane. Ahora, al menos, la hemorragia se detiene». Tras la partida de Noel, Austin se quedó solo, pensando en la justicia y la venganza, en los sistemas y las personas, en el costo de enfrentarse a monstruos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Amelia. «Fisioterapia fue excelente hoy. Vuelvo a casa la próxima semana. ¿Puedes comprar pizza? Me apetece». Austin sonrió. La primera sonrisa genuina en meses. A veces la justicia no consistía en grandes victorias o aplastar enemigos. A veces solo significaba traer a tu hija a casa sana y salva. Capítulo 9. El comienzo. Un año después, Amelia Bond se encontraba al frente de una sala de conferencias llena de legisladores, defensores y sobrevivientes. Llevaba un traje profesional, sus cicatrices ocultas pero no olvidadas, y hablaba con una autoridad tranquila que exigía atención. «La ley Amelia», dijo, señalando la presentación detrás de ella, «exigirá que las empresas reporten todas las denuncias de acoso laboral a una junta de supervisión independiente, previniendo encubrimientos como los que ocurrieron en Faise y Associates. También establecerá un fondo de compensación para las víctimas, financiado con multas a las empresas que no protejan a sus empleados». El proyecto contaba con apoyo bipartidista y se esperaba su aprobación dentro del mes. Amelia había pasado el año recuperándose y canalizando su trauma en defensa de los demás. Se había convertido en la cara de la reforma en seguridad laboral, hablando en conferencias, reuniéndose con legisladores y compartiendo su historia con quien quisiera escuchar. Austin la observaba desde el fondo de la sala, orgulloso más allá de las palabras. Tras la presentación, Amelia lo encontró en el pasillo. «¿Cómo lo hice?» «Perfecta», respondió Austin. «Tu madre estaría muy orgullosa». «Papá, he estado pensando. La oficina del defensor público siempre está saturada. Necesitan fiscales experimentados que entiendan el sistema». Le lanzó una mirada significativa. «Alguien me dijo que estás pensando en dejar la oficina del fiscal federal». Austin lo había considerado durante meses. El caso Kenny le había mostrado que la verdadera justicia a menudo ocurría fuera de los tribunales, en el trabajo silencioso de construir casos, proteger víctimas y responsabilizar a los poderosos. Pero también lo había agotado. «Sí, pero no estoy seguro de qué sigue». «Ven a trabajar conmigo», dijo Amelia. «Ayuda a reformar el sistema desde dentro. Usa todo ese poder que acumulaste para cambiar realmente las cosas, no solo para ganar casos». Era tentador, pero Austin aún tenía un asunto pendiente. Esa misma noche visitó a Sane Kenny en prisión.
Sane había envejecido mal tras el confinamiento. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por ojos huecos y hombros encorvados. Parecía pequeño en su uniforme, nada que ver con el hijo de millonario confiado que pensaba estar por encima de las consecuencias. —¿Por qué estás aquí? —preguntó Sane, con voz plana. —A ver si aprendiste algo. Aprendí que el dinero de mi padre no significa nada aquí. Aprendí que los hombres que antes temían el nombre Kenny ahora me usan como moneda. Aprendí que 18 años son mucho tiempo. Estoy exactamente donde debo estar. ¿Te arrepientes de lo que le hiciste a Amelia? Todos los días, pero no cambia nada. Ella llevará esas cicatrices para siempre porque no pude manejar el rechazo. Destruí nuestras vidas porque creí que tenía derecho a su atención. Sane desvió la mirada. Tu hija testificó sobre cómo pensó que iba a morir. Pienso en eso todas las noches. Esa es mi condena. No la prisión, no el aislamiento, sino saber que le hice eso a otra persona. Austin lo estudió, buscando engaño, pero solo encontró arrepentimiento genuino. Lo que hiciste no se puede deshacer, pero quizá cuando salgas, puedas pasar el resto de tu vida tratando de enmendarlo. Habla con jóvenes sobre el sentido de derecho y la violencia. Cuenta tu historia como advertencia. Haz algo bueno con tu vida. Si salgo, me quedan 8 años antes de ser elegible para libertad condicional. 8 años para ser mejor persona que antes. Los usaré. Austin se fue sin decir una palabra más. No perdonó a Sane. El perdón no le pertenecía, pero había visto arrepentimiento genuino, y eso era más de lo que esperaba. 6 meses después, Austin se unió a la organización sin fines de lucro de Amelia, Segundas Oportunidades, Defensa de Sobrevivientes y Reforma. Juntos trabajaron para cambiar las leyes de acoso laboral, apoyar a víctimas y responsabilizar a las instituciones. Noel Kenny, fiel a su palabra, utilizó lo que quedaba de su fortuna para financiar la organización. Nunca pidió reconocimiento, ni intentó recuperar su imagen pública, simplemente proporcionó recursos y se mantuvo al margen. Los hermanos Blair cumplían condenas de cadena perpetua consecutivas. Héctor Stutz había sido ascendido a comisionado. Faise y Associates se disolvió entre demandas y violaciones de políticas, mientras Browning perdió su licencia para ejercer la abogacía. En el aniversario del ataque a Amelia, padre e hija visitaron juntos la tumba de Catherine. Ojalá mamá pudiera ver lo que hemos construido, dijo Amelia, colocando flores en la lápida. Lo puede ver, y está orgullosa de ti, respondió Austin, abrazando a su hija. Estoy orgulloso de ti. Tomaste algo terrible y lo convertiste en algo significativo. Lo hicimos juntos. Amelia se recostó contra él. ¿Alguna vez piensas qué habría pasado si no hubieras tenido todo ese poder sobre los Kenny? Si solo hubieras sido un fiscal normal. Austin consideró la pregunta con sinceridad. Sane probablemente habría recibido libertad condicional. Noel habría pagado a suficientes personas para que todo se olvidara. Habrías visto a tu agresor libre y no habría nada que pudiera hacer. Entonces, ¿no te arrepientes de los métodos? Me arrepiento de que fueran necesarios, pero lo haría todo de nuevo para protegerte. Permanecieron en silencio, recordando a Catherine y reconociendo cuánto habían avanzado. Papá, tengo una cita la próxima semana. Un chico de la Organización de Defensa, Julius Brennan. Trabaja en reformas de políticas. Los instintos protectores de Austin surgieron, pero los contuvo. Cuéntame de él. Es amable, paciente, respetuoso. Nada de lo que... No terminó la frase. Estoy nerviosa, pero quiero intentarlo. No puedo dejar que el miedo controle mi vida para siempre. Eres la persona más valiente que conozco. La hija de tu madre, y la mía también. No creas que no he notado cómo construiste todo el caso contra Sane. Me enseñaste que a veces el sistema necesita ayuda para funcionar correctamente. Austin sonrió. Solo prométeme que usarás esas lecciones con sabiduría. Lo prometo. Ahora vamos. Tenemos un evento de recaudación que planear.
Mientras caminaban hacia el coche, el teléfono de Austin vibró. Un mensaje cifrado de uno de sus antiguos contactos. Información sobre una compañía farmacéutica que ocultaba efectos secundarios peligrosos, enterraba informes y sobornaba a reguladores. Otra injusticia. Otro caso de riqueza corrompiendo el sistema. Austin miró a Amelia, fuerte y recuperada, luchando por otros. Pensó en Catherine, que siempre creía que una persona podía marcar la diferencia si estaba dispuesta a pagar el precio. Pensó en los archivos que había recopilado durante 15 años, en el poder que había reunido, en la red que había construido, y sonrió. Algunos hombres coleccionan sellos. Austin Bond colecciona justicia. Y apenas estaba comenzando. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te gustó esta historia, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en pantalla y nos vemos.